Dios le bendiga mucho. Amén. Muy bien, mis hermanos. Sean todos bienvenidos esta mañana. Este es el momento ahora de compartir la palabra del Señor. Quisiera que ustedes me acompañen en sus Biblias a Colosenses, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos 1 al 14. Muy bien, Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 14. Según encontramos el texto, vamos poniéndonos de pie para dar lectura a su palabra, o poniéndose de pie para dar lectura a su palabra, ya que yo no puedo pararme. Entonces, leemos la palabra de Dios, conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de esta palabra ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Pablo, nuestro hermano consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha bendecido para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá reunidos como iglesia para una vez más alabarte a través de cada una de estas alabanzas, de estos cánticos, para glorificarte a través de nuestras oraciones, dependiendo de ti, y también, Señor, para glorificarte ahora al escuchar tu palabra siendo predicada, y en mi caso, Señor, al predicarla. Te pedimos, Padre, que nos hable en esta mañana, que toque nuestros corazones, que nos haga sensibles, que abra nuestros ojos para ver la maravilla de tu ley. Y en mi caso, que me permita explicar tu palabra con claridad, con denuedo, Señor. Que el hecho de estar en esta silla o con esta bota en los pies no sea una distracción, Señor, sino que a pesar de todo, tu palabra pueda llegar sin impedimento a los corazones de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Se dice que en una ocasión, un hombre, cuando la Primera Guerra Mundial, un hombre fue ante Guillermo Taylor, quien era en ese entonces obispo y capellán general del ejército británico, y este hombre fue donde él para pedirle que lo colocara como capellán. Ustedes saben lo que son los capellanes, ¿no? Pero no lo han visto, no sé si son como si fuese una especie de ejército cristiano, ¿verdad? Y ellos trabajan hacen como la vida cristiana, pero fuera del templo, ¿no? Como si fueran ministros cristianos
en los hospitales, en la esfera militar, en la guerra, en todo eso. Entonces, él quería, este hombre, ser un capellán y va donde este capellán general a pedirle: yo quiero enlistarme como uno de los capellanes. Bueno, pues el obispo Taylor lo mira intensamente por un momento y, sacando su reloj de bolsillo, agarra y le dice: imagínese que yo soy un soldado moribundo que tan solo tengo 3 minutos de vida. ¿Qué tiene para decirme? ¡Pap! Y pone a poner el tiempo. Aquel hombre que quiere ser capellán se queda confundido y no dice nada. De repente el obispo le dice: ahora tengo solo 2 minutos de vida. ¿Qué puede decirme para el bien de mi alma? Y aquel hombre todavía queda confundido, no haya que decir, permanece callado. Y entonces vuelve el obispo y le dice: ahora solo tengo 1 minuto de vida, ¿me dirá algo? Entonces el hombre desesperado agarra y saca su libro de oración, y el general le dice: no saque ese libro, pues no es oportuno para esta ocasión. Bueno, pues aquel hombre no supo nada que decir y no pudo enlistarse como capellán. Hermanos, esa pregunta que dejó a aquel hombre sin respuesta es una pregunta que todos nosotros deberíamos ser capaces de responder. Si una persona moribunda, que tan solo le quedan 3 minutos de vida, le pregunta a usted: ¿qué puede decirme para mi alma?, ¿qué usted le diría? O si le quedan solamente 2 minutos, o si le queda solamente 1 minuto, ¿qué usted puede decir en 1 minuto para esa alma moribunda? ¿Y qué tal si le preguntan por una palabra, porque ya se está muriendo, ya no queda nada, en los últimos alientos? ¿Qué usted puede decir? Yo no sé qué diría usted, pero yo le puedo decir lo que diría Pablo. Y si tan solo Pablo pudiera decir una palabra, esa palabra sería Cristo. Cuando leemos las epístolas de Pablo, cualquiera que sea la epístola que usted lea, usted va a encontrar que esta palabra se repite muchísimo, por doquier. Pablo tenía a Cristo en su vocabulario, tanto como nosotros podemos tener las muletillas. Para Pablo era Cristo, 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 Cristo. Pablo sangraba a Cristo, vivía a Cristo, pensaba en Cristo. Pablo todo era alrededor de Cristo. Esta epístola que vamos a estar comenzando a estudiar el día de hoy, que estamos en la nueva serie de sermones que vamos a estar predicando ahora, ya terminamos con tuvimos una especie de espacio de sermones diferentes, pero ahora volvemos a retomar otra serie. En este caso sería la de Colosenses. Y en esta carta en particular vemos la centralidad de Cristo para la iglesia. Y Pablo específicamente su carta la trata a Cristo en 4 partes. En primer lugar, capítulo 1, versículo 1 al 14, que corresponde hoy, Pablo nos habla de la centralidad de Cristo para la iglesia. Capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo nos habla de la supremacía de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 al 23, o sea, capítulo 2 completo, Pablo nos habla de la suficiencia de Cristo. Y capítulo 3 y capítulo 4, Pablo nos habla del señorío de Cristo. O sea que la carta entera tiene que ver con Cristo. La centralidad de Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, el señorío de Cristo. Es una carta que gira alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para darles un contexto de esta carta, porque cada vez que iniciamos una carta nueva hablamos un poquito de ese contexto histórico. En el caso de Colosenses no hay mucho que decir porque se desconoce mucho de esta iglesia, debido a que era una ciudad que se encontraba en un lugar donde había muchos sismos, y hubo un gran sismo que destruyó mucha de la evidencia histórica, y entonces se tiene muy poca evidencia arqueológica con respecto a lo que era esta ciudad antes de. Se conocen muy pocos de ella, pero sabemos que esta es una carta que fue escrita por Pablo. La carta inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Las cartas se iniciaban de esa manera. El que la enviaba se ponía delante, decía: le envía fulano de tal, no como hoy en día que está al final, aquí es adelante. Entonces ya sabemos que Pablo es quien la escribe junto con Timoteo. Posiblemente Timoteo le ayudó a escribirla o estuvo presente en el momento que la escribió. No sabemos qué tanto se involucró Timoteo en la carta, pero de que estuvo involucrado porque Pablo dice
que es Pablo y Timoteo, a la iglesia de Colosa. La otra cosa que sabemos es que esta carta Pablo se la está escribiendo a una iglesia que se encuentra en la ciudad de Colosa. Esta era una de las ciudades romanas y, como dije, no hay mucho que saber de ellos por lo que mencioné del sismo que ocurrió. Pero sabemos que esta iglesia no fue fundada por Pablo, porque de hecho Pablo en el capítulo 2 nos deja saber, en el versículo 1, que ellos no lo conocen. Él dice, porque quiero que sepan de la gran lucha que tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. O sea, esta iglesia no lo ha visto a él en persona, así que no es una de las iglesias que Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros, como por ejemplo fue la iglesia a los filipenses o tesalonicenses, que son iglesias que Pablo fundó. Esta es una iglesia que al parecer la fundó otra persona, probablemente el mismo Epafras, de quien habla en el versículo 7 de este capítulo 1, porque él dice, así ustedes lo aprendieron, hablando del Evangelio, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces es probable que Epafras fuera enviado por Pablo y Epafras fue a esta ciudad, predicó esta ciudad y estableció una iglesia en esta ciudad. Entonces, es una iglesia que no fue fundada por Pablo, es una iglesia a la que Pablo aún así le escribe, y le escribe porque ellos no lo conocen y ha escuchado de ellos, ha obtenido algún informe de ellos y este informe le preocupa. En el capítulo 2, versículo 1 hasta el 23, usted lo puede leer en su carta, usted puede notar que Pablo está preocupado porque esta gente está recibiendo cierto tipo de enseñanza. Es una iglesia que él no lo conoce y como ellos no lo conocen, como sustituto de su ausencia, Pablo envía su carta. Lo mismo que hizo con los romanos, que no lo conocían, y como para darse a conocer envía la carta a los romanos. Pues esto está haciendo Pablo con los hermanos de Colosas. Envía la carta como para darse a conocer. Y le dice, yo estoy con ustedes ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y a través de esta carta espero que ustedes reciban mi afectuoso amor y cuidado e instrucción apostólica. Ahora, Pablo estaba preocupado por algo en particular. En el capítulo 2, versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Al parecer esta iglesia estaba recibiendo alguna especie de filosofía, de razonamientos, de ideas que eran muy persuasivas, pero peligrosas, porque luego dice en el versículo 8, miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, esta iglesia estaba recibiendo alguna especie de ideas sutiles, de alguna especie de idea o razonamiento que era persuasivo, que gustaba, que convencía a ciertas personas, pero que no eran de Cristo. Ideas ajenas a la idea de Cristo y que podía tergiversar a esta gente y separarlos de Cristo. Por eso Pablo le escribe una carta tan cristocéntrica, porque él entiende, ustedes están en peligro de apartarse de Cristo por esas enseñanzas, por esas ideas, por esas prácticas, y quiero establecer a Cristo en ustedes aún más. Así que vemos esto. Es una iglesia buena, no nos equivoquemos, era una iglesia de hermanos creyentes, porque vimos cómo él da gracia en el versículo 3 del capítulo 1. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. O sea, es una iglesia que era una iglesia que tenía fe en Cristo, una iglesia que evidenciaba amor por los creyentes, por todos los santos. No era una iglesia falsa, era una iglesia de creyentes verdaderos, pero que estaba en peligro de desviarse de Cristo. De ahí que Pablo les explica esto, les escribe esta carta. Hermano, quiero que ustedes entiendan la importancia que esto tiene. O sea, Cristo es esencial, es central para la vida de la iglesia. Debemos comprender esas cuatro cosas que Pablo quiere que entendamos: la centralidad de Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo y el señorío de Cristo. Porque cuando los cristianos no entendemos la centralidad de Cristo, estamos proclives o propensos a, como dicen en el Cibao, propinco, a
diluir el Evangelio, a sucumbir ante enseñanzas ajenas a las Escrituras, a dejarnos de llevar por cualquier viento de doctrina, a sucumbir a las demandas sociales, querer adaptar el Evangelio al mundo. Y vamos a recortar aquellas verdades que son dolorosas e incómodas del Evangelio para vender un Evangelio a precio de ganga al mundo. Y vamos a intentar quitar esas cosas que son difíciles de las Escrituras para que a los demás les sea más fácil recibir el Evangelio. Si no entendemos la centralidad de Cristo, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar a Cristo del trono y vamos a diluir todo lo que Él dijo. Si no entendemos el supremo valor de Cristo, entonces nos vamos a ver tentados a buscar nuestra felicidad, plenitud, gozo, propósito en lo que el mundo nos dice, en las cosas que el mundo ofrece, en las carreras, en el dinero, en las mujeres, en los hombres, en el placer, en todas estas cosas que el mundo ofrece. Allí vamos a buscar propósito, allí vamos a buscar felicidad, porque no entendemos el valor supremo de Cristo. Si no entendemos la suficiencia de Cristo, entonces vamos a terminar por creer que Cristo no es suficiente, yo necesito agregar, además de Cristo, mis buenas obras. Además de Cristo, tal cosa, y vamos a caer en el legalismo, vamos a caer en el querer comprar a Dios con nuestros favores, o creer que merecemos algo, o incluso a veces nos podemos apartar de Cristo porque entendemos que no merecemos estar con Él y que no podemos darle lo que Él pide. Cuando no se trata de eso, pues Cristo dio todo lo que hace falta. Cuando no entendemos el señorío de Cristo, entonces vamos a vivir como nos dé la gana. Y vamos a elegir de lo que Cristo dice qué queremos hacer, qué no queremos hacer. Le vamos a poner condiciones al señorío de Cristo. Tú eres mi Señor hasta ahí, pero en este punto no. Este punto es algo que hay que manejarlo con otro tipo de pensamiento. En esto hay que ser sabio, en esto hay que ser prudente. Esto no puede ser de esta manera. Es que esto no está bien. Y vamos a comenzar a cuestionar lo que Cristo ha dicho. Entonces fíjense cómo necesitamos las cuatro cosas. Necesitamos entender la centralidad de Cristo. Necesitamos comprender el supremo valor de Cristo. Necesitamos entender la suficiencia de Cristo y descansar en la suficiencia de Cristo. Y necesitamos entender y someternos al señorío de Cristo. De ahí que Pablo escribe esta carta para reforzar esas cuatro verdades pilares del cristianismo. Y alguien pudiera preguntar, ¿y por qué tanto Cristo? ¿Por qué Cristo es tan importante para la iglesia? Hermanos, yo precisamente cuando estaba pensando en esta próxima serie de sermones, mi intención era tocar unos temas particulares que entiendo que la iglesia necesita escuchar. Y me vi tentado a tomar esta carta y predicar capítulo 1 y capítulo 2 en un solo sermón, bien rápido, por arriba, para ir a una sección específica del capítulo 3 y ahí dedicar 2 o 3 sermones a los temas específicos que yo quería tratar. Pero mientras lo conversaba con mi esposa, que es testigo, le decía, mira, estoy pensando en esto, le decía, pero no me gusta hacer eso, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 son el fundamento del capítulo 3 y el capítulo 4. Es el fundamento doctrinal, las verdades esenciales, para luego poder ir a la práctica. Y diluir este capítulo 1 y capítulo 2, restarle importancia o menospreciarlo es peligroso. De hecho, hermano, cuando usted se lee la Biblia, y de hecho, cuando usted se lee especialmente el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta, y yo me di cuenta, que la mayoría de los temas prácticos que queremos tocar no aparecen aislados. No la mayoría, ninguno de ellos aparece aislado. Todos aparecen en el contexto de un fundamento teológico importante. No podemos hablar de tener buenos matrimonios sin entender la centralidad y el señorío de Cristo. No podemos hablar de buena crianza sin entender a Cristo. No podemos hablar de buena finanza sin entender a Cristo. No podemos hablar de buenas relaciones laborales sin entender a Cristo. No podemos hablar de buenas relaciones con nuestros vecinos sin entender a Cristo. El cristiano, si saca a Cristo de la ecuación e intenta tener buenos matrimonios, buenos trabajos, buenos de cualquier otra cosa, no es más que un fariseo intentando hacer buenas cosas. Sin Cristo es imposible para nosotros poder hacer todo esto. Los miércoles estamos haciendo un estudio sobre las religiones
Y una de las cosas que estamos viendo que cada una de las religiones propone es un esfuerzo centrado en el hombre por hacer o cultivar virtudes. Mientras que el cristianismo no nos llama a esto. El cristianismo lo llama a Cristo. Y Cristo hace el resto. En nosotros y por nosotros, obviamente. Pero Cristo es esencial para los cristianos. Y Pablo nos lo deja ver en esta carta. Y aunque no puedo enseñar la carta entera en un solo sermón, voy a dedicarme a los versículos 1 al 14. Comenzando por estos versículos, quisiera que vieran cómo Pablo enfatiza tanto la importancia de Cristo para la iglesia. En primer lugar, Cristo es esencial para nuestra identidad. Hermanos, yo no prendí el cronómetro. Los que me conocen saben que soy peligroso. No me prenderlo ahora. Ojalá yo no me pase de tiempo. Vamos a ver. Ahora lo prendí. Cristo es esencial para nuestra identidad. Fíjense, y esto lo hace Pablo en todas las cartas, cómo Pablo se presenta a sí mismo. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo nunca se presenta como el mero apóstol. Pablo el apóstol. O Pablo, siervo de Dios. O apóstol de Dios. No, siempre dice de Jesucristo. Léaselo en todas las cartas. Pablo está atando, asociando su identidad a Cristo. Él se presenta, él no tiene que decir su cargo. Él puede decir, yo soy Pablo, ¿ustedes saben? No. O yo soy Pablo el apóstol, para que recuerden. No, Pablo apóstol de Jesucristo. Y lo hace siempre. Eso ha llevado incluso a algunos eruditos a pensar que Pablo lo hace como una forma de que ustedes dudan del apostolado para que sepan, pero no se nota ese espíritu en la carta. Es simplemente Pablo entiende su identidad está ligada a Cristo. Pero no solo la de él, la de ellos también, porque Pablo luego dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. No los santos y fieles hermanos en Colosas, no, en Cristo, que están en Colosas. Él le habla a los hermanos en Cristo. Nuevamente, liga la identidad de ellos a Cristo. Y el decir que están en Cristo está diciendo que están en Cristo, ¿no? Esto significa varias cosas o tiene varias implicaciones. En primer lugar, que estamos unidos a Cristo. Hay un autor que lo dice muy bien y no quiero decirlo distinto porque creo que no puedo superar la forma en que él lo dice. Así que lo voy a citar textualmente. Con respecto a estar en Cristo, él dice, estar en Cristo significa estar incorporado en Él, por lo que Cristo abarca toda la vida del creyente. Esto significa que Cristo determina todos los aspectos de su vida. Pablo entiende, estos son los hermanos que están en Él, y Él determina todos los aspectos de la vida de ellos. Él es todo en ellos. Cuando estamos unidos en Cristo, hermanos, esto es una doctrina que se ha descuidado mucho y no podemos tratarla hoy tampoco, más adelante lo haremos, pero estar en Cristo es una doctrina esencial de la vida cristiana y de hecho los puritanos la hablaban mucho de lo que tiene que ver con la comunión con Cristo y estar en Cristo. Hermano, cuando estamos en Cristo estamos incorporados en Él, dijo el autor, estamos dentro de Él, pertenecemos a Él a tal punto que ya yo no puedo verte como una simple persona más, yo tengo que verte como alguien que tiene a Cristo en él y que pertenece a Cristo, y tú eres de Cristo y Cristo es tuyo. Para que vean lo que eso significa en la práctica, Paul Washer contaba que en una ocasión, cuando él predicaba en Perú, cada vez que terminaba de predicar, se acercaba a una doña a corregirlo y a decirle que estaba mal, que esto, que lo otro. Todos los domingos cuando él predicaba, ella iba a lo mismo. Y él hablaba con él y conversaba con él. Y un día un diácono va donde él y le dice, pastor, ¿por qué usted pierde tiempo hablando con ella? Y él le dijo, porque Cristo a veces se viste de forma muy extraña. Una gran verdad. Él lo que está entendiendo es, mientras no se demuestre lo contrario, es una hermana en Cristo. Y si es una hermana en Cristo, tengo que tratarla como tal. Me falta el respeto, me cuestione, me hable como sea, es una hermana en Cristo. Y merece mi tiempo, yo tengo que amarla,
tengo que compartir con ella. La identidad para este, que también por cierto se llama Pablo, o Paul Washer, Paul en español sería Pablo, esto es como él lo ve. Tu identidad, cuando tú eres cristiano, ha cambiado. Tú no eres la persona, tú estás unido a él. Entonces, en lo cristiano, ser cristiano no es cualquier cosa. Cristo es parte de nuestra identidad. Y así lo ve Pablo, y así deberíamos verlo nosotros. Ya, si estoy en Cristo, no estoy en el mundo, no estoy en el pecado, no estoy en las drogas, estoy en Cristo. Le pertenezco a Él. Soy hermano en Él, soy miembro de una familia, coheredero con Cristo, y miembro de una familia, dicho por eso que Pablo dice, hermanos en Cristo, a los hermanos en Cristo, que están en Colosas. Lo otro es el lugar. Lo más importante es que son hermanos en Cristo. No importa dónde estén, no importa que Él no los conoce, no importa que Él no fue quien estableció esa iglesia, esos son hermanos en Cristo. Pero también vemos la importancia que tiene Cristo para el cristiano, la centralidad de Cristo, porque cuando Pablo ora por ellos, ora pidiendo porque ellos puedan conocer más y más la voluntad de Cristo. Acompáñenme el versículo 9 del capítulo 1. Pablo dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, que supieron que, él habla en el versículo 3 en adelante, sobre cómo ellos recibieron el Evangelio. Entonces, desde el día que él supo que ellos recibieron el Evangelio, que ellos vinieron a ser cristianos, hay algo que él hace continuamente y no ha dejado de hacer. Y la forma en que está el verbo aquí es como algo que él sigue haciendo. Entonces, es algo que él hace continuamente y no ha dejado de hacer. Y es que desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y por el contexto aquí, su voluntad se refiere a la voluntad de Cristo. Entonces, él ora porque ellos puedan cada día más ser llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros cuando vamos a orar por otra gente, ¿qué cosa pedimos? Por la salud, por la prosperidad, que Dios le dé un trabajo, que Dios le bendiga con tal cosa. Oramos por problemas específicos que esa persona puede estar teniendo, que los ayude, que le den fortaleza. Incluso podemos orar porque crezcan espiritualmente. Pero cuando hemos orado porque Dios les dé conocimiento de Él, que Dios aumente y los llene cada vez más del conocimiento de su voluntad. Esta es la oración que Pablo hace. Esto es lo que Pablo entiende que ellos necesitan. Ellos son creyentes, pero Pablo dice: yo oro por ustedes y no he cesado de orar por eso, que ustedes puedan crecer en el conocimiento de su voluntad. Que no es un conocimiento meramente intelectual, no estamos hablando de un reservorio intelectual ahí que tú vas acumulando datos sobre él, estamos hablando de un conocimiento práctico, experiencial. Y Pablo ora porque ellos crezcan en este conocimiento. ¿Por qué Pablo quiere que ellos conozcan más a Cristo? ¿Cuál es la importancia de Cristo para la vida del creyente? Bueno, varias, porque Pablo dice, vamos a leerlo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, este es un conocimiento que no es, como dije, una mera acumulación de datos, sino que te da sabiduría, comprensión, te ayuda a ver la vida. Es un conocimiento que transforma tu perspectiva de la vida. ¿Por qué, Pablo, tú quieres que ellos obtengan eso? Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, Pablo ora porque ellos crezcan en este conocimiento, porque sólo así podrán vivir una vida piadosa. Sólo así podrán vivir una vida que agrade al Señor. Nosotros no podemos ser más santos sin conocer más a Cristo. Sí, pero yo no tengo, hay gente que se enorgullece de eso, de que son ignorantes. No, yo soy ignorante y yo llegué y yo tengo a Cristo y eso basta. Espérate, tú no vas a poder obedecer más a Cristo si no aprendes más de Él, si no lo conoces más.
Necesitamos conocer más a Cristo para poder obedecerle más. ¿Cómo yo puedo agradar a una persona si yo ni siquiera sé lo que le gusta a esa persona? Si yo no he pasado tiempo con esa persona. Además, el conocimiento de Cristo es el fundamento para una vida fortalecida en Dios, para poder nosotros permanecer en los caminos del Señor y resistir los golpes de la vida, las tempestades, las diferentes tribulaciones y todo sufrimiento que venga a nuestra vida. Para poder resistir todo esto necesitamos conocer más a Cristo. Miren cómo dice el versículo 11. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. O sea, lo único que nos puede ayudar a nosotros a obtener esa fortaleza que nos mantiene perseverantes y pacientes, es decir, aguantando con buena actitud, pero también resistiendo. La única cosa que nos puede fortalecer para resistir con buena actitud el sufrimiento hasta el final, con gozo, es que nosotros podamos conocer más de Cristo. Si no entendemos la grandeza de Cristo, si no entendemos el poder y la autoridad de Cristo, no vamos a tener la fortaleza que necesitamos para resistir las tribulaciones, tempestades y los sufrimientos que vendrán a nuestra vida. Cuando Cristo envía a sus discípulos en la gran comisión, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 28. Yo quiero que ustedes noten algo que quizás ya ustedes lo han visto antes, pero volvamos a ver. Mateo 28, versículo 16. Cristo les pide a sus discípulos que se reúnan en un lugar. Ellos fueron a ese lugar. Y dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Le quedaron de juntarse en ese lugar. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero fíjense que el texto dice algo muy importante. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Habían algunos creyentes que tenían dudas. Y entonces, ¿qué hace Cristo? ¿Le da la gran comisión y ya? No. Los introduce en la gran comisión diciendo lo siguiente. Acercándose a Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya tengo autoridad sobre todo. Entonces ahora sí, vayan a ser discípulos. Y yo estaré con ustedes. Pero fíjense cómo no simplemente los envía a hacer algo. Les recuerda, yo tengo autoridad. Sobre todo, yo soy el que lo estoy enviando y yo los voy a acompañar. Yo los voy a fortalecer. Nosotros necesitamos entender eso. Que la autoridad que Cristo tiene para nosotros poder llevar a cabo lo que Cristo nos ha encomendado. Pero también, hermano, el conocimiento de Cristo es el fundamento de una vida gozosa. Pues dice el versículo 11 al 14. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fíjense que si no entendemos la grandeza de Cristo, nosotros no vamos a poder experimentar el gran privilegio que tenemos de ser parte de la herencia de los santos. Él ruega porque ellos se han fortalecido con esto, para que con gozo entonces puedan dar gracias a Dios que los ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Aquí habla de algo muy importante. Los judíos hablaban de esa herencia que Dios les daría, la tierra prometida con el rey para vivir con él por siempre, en una paz eterna con el Mesías. Pero los judíos entendían que solamente ellos iban a recibir eso, el resto del mundo no. Pero ahora Pablo está diciendo, a nosotros Dios nos salvó y nos ha hecho partícipes de esa herencia, y nosotros vamos a recibir esa herencia también. Y ahora nosotros también tenemos algo que vamos a heredar. Hermanos, muchos de nosotros que estamos aquí, la única cosa que nos han heredado nuestros padres son enfermedades y deudas o problemas, ¿verdad? Pero Cristo, si somos salvos,
nos ha hecho partícipe de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia que tenemos segura, y es que vamos a poder participar del reino de Cristo cuando regrese con Él, y allí seremos parte de ese reino y nos darán nuestra parte con Cristo. Pero si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder vivir una vida con gozo, porque cada día que perdamos algo aquí en la tierra, entendemos que lo hemos perdido todo. Pero si entendemos la herencia que tenemos allá, perder estas pequeñas cosas nos resultarán de poco valor, no nos va a significar nada. Nos va a pasar como le pasaba o le pasó en aquella ocasión a un predicador. Estaba predicando en un lugar y llegaron a darle la noticia de que su casa se había incendiado en fuego. Y este hombre lo único que dijo fue: la casa del Señor se prendió en fuego, y siguió predicando. Era su casa, pero yo soy el Señor, y él la quiso prender en fuego, la prendió, pero yo puedo hacer lo que estoy aquí. ¿Yo qué puedo hacer por eso? Ya se prendió. O sea, nosotros llegar y comprender lo que significa ser heredero con Cristo nos va a ayudar a nosotros a poder vivir una vida más desapegada de los bienes materiales, por lo tanto una vida más gozosa. Porque una de las cosas que más nos roba el gozo son los bienes materiales aquí en la tierra, el apego que tenemos a las cosas terrenales. Si no entendemos la grandeza de Cristo y todo lo que tenemos en Él, tampoco vamos a experimentar el gozo de haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, como dice el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Usted sabe lo que significa esto? Nosotros éramos esclavos del pecado, pertenecíamos al reino del diablo, y Dios nos rescató y nos hizo parte del reino de su Hijo. Y ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Estamos en otro reino, no en la anarquía. Ahí no, pertenecemos ahora a un reino diferente, con un rey bueno bajo un rey. Pero si no entendemos la grandeza de Cristo, tampoco vamos a experimentar el gozo de haber sido rescatados y perdonados en Cristo, como dice el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso, hermano, vale más que cualquier otra cosa en la tierra. David pecaba en maneras muy feas, pero cuando Dios lo reprendía, lo único que a David le importaba era el perdón. Si Dios le decía: vas a sufrir, te van a quitar esto, te van a quitar lo otro, David aceptaba eso, porque lo único que más David le valoraba era que Dios lo perdonase. Hermano, porque eso es lo más valioso que tenemos: ser reconciliados con Dios, tener a Dios de nuestro lado, poder contar con Él como Padre. ¿Qué puede superar eso? Bien dijo Cristo, hermanos, como hemos visto hasta ahora: separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos a Cristo. Si hay algo que Pablo ha demostrado con estas oraciones, cuán importante es que nosotros tengamos a Cristo y que lo conozcamos cada vez más. Pero yo sé, hay cristianos que dicen: yo ya aprendí suficiente, yo tengo tantos años en la fe cristiana, yo me crié en un hogar cristiano, o yo estuve en una iglesia que me enseñaron la doctrina cristiana, yo participé de la escuela dominical, ¿y qué más yo puedo aprender? ¿Qué más necesito aprender? Yo sé que cristianos pueden tener, pero déjenme responderle que mucho. Porque lo que usted dice, si usted dice eso, lo que usted acaba de decir se parece a que usted diga: yo hice ya kindergarten o preprimario, ¿qué más yo necesito saber en la vida? Mucho, hermano. Conocer a Cristo es una fuente inagotable de conocimiento. Conocer a Cristo nunca llega a un punto en que se agota. El mismo apóstol Pablo, quien él mismo dice en Gálatas 1:12, que fue instruido por el propio Cristo, también nos dice en Filipenses 3:12 al 14, no es que lo haya alcanzado ya, no es que haya llegado a ser perfecto, sino que prosigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no lo considero haber alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo hacia la meta para obtener el supremo premio del llamamiento de Dios en Cristo. Pablo, el gran apóstol Pablo, nunca dio por terminada su clase.
todo el tiempo entendió que tenía que ser un aprendiz de Cristo y que tenía que proseguir luchando por conocer más a Cristo. Hermanos, de hecho, a quienes Pablo le escribe en esta carta, estos hermanos tenían conocimiento de verdad. Pablo dice en el versículo 6, fíjense que en los versículos 3 al 6, Pablo agradece porque ellos recibieron el Evangelio y fueron salvos por ese Evangelio. Pero luego en el versículo 6 dice, este Evangelio que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que lo oyeron. O sea, ese Evangelio ha estado ahí y ha estado creciendo en ellos desde que ellos lo oyeron. Y dice, y comprendieron la gracia de Dios en verdad. O sea, esta gente entendió la gracia de Dios en verdad, no mal. Ellos lo entendieron bien. Pero para poderse cuidar del peligro que amenazaba a esa iglesia, con gente enseñándole que debían hacer ciertas cosas y guardar ciertas cosas, y que cuestionaban la supremacía y la suficiencia y el señorío de Cristo, para cuidarlos de eso, Pablo dice, no basta con lo que tú sabes, tú tienes que mantenerte aprendiendo cada vez más de Cristo. Y por eso oro, porque luego que le dice esto, entonces el versículo 9 dice que ora para que ellos sigan creciendo en ese conocimiento, para que sean llenos de ese conocimiento. No se termina la clase. No basta con que usted conozca a Cristo, usted necesita seguirlo conociendo más y más. Tenemos que procurar conocerlo, estudiando su palabra, obviamente, meditando en ella, que ella sea nuestro pan diario. Ahí está la bienaventuranza del Salmo 1, bienaventurado aquellos, ¿verdad?, que se deleitan en la ley de Dios de día y de noche. Pero también necesitamos orar para que Dios nos dé ese conocimiento, porque aquí no estamos hablando, como dije, de un reservorio intelectual, aquí estamos hablando de un conocimiento real, íntimo, personal, y necesitamos pedirle a Dios que nos los conceda, orar por eso. Ahora, hermanos, en conclusión, para que los cristianos crezcan en el conocimiento de Dios, la iglesia tiene que ser un campo continuo o un campo de capacitación continua bíblica. O sea, hemos visto que Cristo es esencial para la vida cristiana y hemos visto que por eso necesitamos conocerle cada vez más. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2. Es súper sencillo. Si usted tiene que decirle a alguien, ¿de qué predicaron hoy? Bueno, que Cristo es esencial para la vida cristiana, que Cristo es central para la vida cristiana y necesitamos conocerlo más y más. O sea, y de ahí, lo que hace más simple, hoy hablamos, o hoy escuchamos la palabra de Dios predicada, del docente, hablando de que Cristo es central para la vida cristiana y por ende, o por tanto, necesitamos conocerlo cada vez más. Eso es lo que hemos visto hoy. Pero para que eso ocurra y se vuelva un hecho en nuestra vida, en el día a día, la iglesia tiene que ser un campo de capacitación continua en la vida. Fíjense que una de las aplicaciones que Pablo da, esta carta, capítulo 1 y capítulo 2, son la parte teórica, y capítulo 3 y capítulo 4 es la parte práctica, lo que se supone que se deriva del capítulo 1 y 2. Bueno, pues en el capítulo 3, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones. Fíjense, una de las aplicaciones es, la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros, y para hacer eso tenemos que hacerla abundar en la iglesia. ¿Esto qué significa para nosotros, hermanos? En primer lugar, como creyentes, debemos siempre procurar escuchar la palabra de Dios siendo predicada de manera correcta. Y lo digo, hermanos, porque sé que hay cristianos, y lo sé porque lo conozco de primera mano, he escuchado cosas que han pasado, que hay cristianos que prefieren escuchar una reflexión de una persona hablando de sabiduría y cosas a escuchar lo que dice la Biblia. Hay gente que prefiere una charla chistosa, amena, motivacional, a escuchar un sermón
predicado en base a las Escrituras. Y como creyentes, hermanos, esto es peligroso, porque es así como se meten las falsas enseñanzas en nuestras mentes y distorsionan nuestra vida cristiana. Pablo habló de eso a Timoteo y le dijo que en los últimos tiempos habría gente que iba a comenzar a buscar que le rasquen el oído por lo que le digan cosas que le den placer, que les guste. Pero hermanos, si nosotros queremos realmente crecer en el conocimiento de Cristo, necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra, y por lo tanto tenemos que procurar una iglesia que predique la palabra de Dios de manera expositiva, no una iglesia que me siento bien en ella. Y déjenme decirle algo, hermano, esto es muy importante. Yo hablaba con alguien esta semana que decía, no, porque lo que pasa es que hay gente que elige una iglesia porque le queda cerca. Hay gente que no va a una iglesia bíblica, una iglesia que predica la palabra de Dios, porque le queda lejos. Pero yo le voy a decir algo, hermano, eso no tiene sentido para mí alguno. Yo no puedo elegir o quedarme en mi casa o ir a una iglesia donde no se predica la Biblia, dije porque la que se predica la Biblia me queda lejos. No tiene sentido, porque piensen lo siguiente: la que está lejos le está diciendo lo que Dios dice, la que está cerca le dice sabrá Dios qué cosa. ¿Cómo usted puede entender que está bien ir a la que está cerca, escuchar algo que yo no sé si es la palabra de Dios o es la idea que se le ocurrió, la grandiosa idea que se le ocurrió a la persona que está hablando ahí? ¿Cómo puede tener sentido eso? ¿Cómo usted cree que Dios va a decir, bien hecho, lo importante es que vaya a una iglesia? Eso no es el punto. Tenemos que ir a donde nos hablan la palabra de Dios, sea donde nos quede. Si le queda una cerca, mejor, vaya a esa, porque es más fácil que usted asista, que se congregue, que pertenezca y que haga todo. Si le queda una cerca, vaya a esa, pero que prediquen la Biblia. Este es el requisito que usted tiene que mirar. Me están predicando la Biblia, me están exponiendo. Sí, bien, esta no es la única, el país está lleno de eso, pero búsquela y vaya a una de esas, porque usted necesita conocer más a Cristo. Si Cristo es importante para usted, usted necesita conocerlo más. Y si usted quiere conocerlo más, eso nada más lo va a encontrar a través de la exposición de la palabra de Dios. Pero también es decirle algo: usted tiene que ser una gente que quiera escuchar la palabra de Dios. De nada sirve que usted vaya a una iglesia que predique la palabra de Dios, o usted parece y decir amén, amén y maná. Entonces, usted tiene que ser una gente que usted quiere consumir eso, llevárselo consigo, aplicarlo, vivirlo, ponerlo en práctica. Pero también, y esto es muy importante, la iglesia debe cantar la palabra de Dios. Fíjense cómo dijo Pablo en Colosenses 3:16, que abunde, ¿verdad?, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, la palabra de Dios tiene que abundar también en estos cánticos e himnos espirituales. Por eso, yo tampoco llego de ir, que a mí me gusta la alabanza que me habla de que ahora yo podré cruzar el mar, de que mi Goliat yo lo puedo vencer. Son canciones que nos dan grima, ¿verdad? Que uno se eriza, uno dice, ¡ay! ¡Vamos arriba! ¿Quién contra mí? Pero esa canción no está haciendo que abunde la palabra de Dios, ni está exaltando a Cristo. Lo está haciendo sentir a usted especial y todopoderoso. Por eso usted le dice. Y por eso usted se eriza. No hay ningún Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ir a escuchar canciones que nos hablen de Dios, que nos hablen de Él. No estoy diciendo que no es una canción que nos puede hablar de cómo Él nos ha bendecido, de cómo nos ha perdonado, cómo nos ha ayudado. Claro que sí. Y de que nosotros con Él podemos resistir en las tormentas. Eso, claro, que sí, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo, hermano, es que la canción no debe girar alrededor de mis emociones, ni lo que yo puedo hacer, sino alrededor de quién Él es y lo que Él puede hacer. Y por último, hermanos, o penúltimo y último, la iglesia debe aconsejar con la palabra de Dios. Que Él dijo, amonestándose unos a otros con la palabra de Dios. Cuando usted vaya a recibir consejo, yo sé que hay gente que va a pedir consejo, pero quiere que le digan algo brillante, que suene de pampanante. Y de verdad, hermano, yo quisiera ser así. Hay que va a coger consejería conmigo y yo digo, Señor, ayúdame a decir palabras que sean tuiteables. Usted sabe lo que quiere decir, que usted la pueda tirar por ahí en Twitter, en las redes sociales. Frase dura, pero no salen. Yo no soy así, lo siento mucho.
Pero él tiene algo también, hermano. La Biblia no me ha llamado a decir para ser cristiano. ¿Es algo que necesitamos decirle? Lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que, cuando vamos a escuchar un consejo, que nos digan qué dice la Biblia al respecto. Y luego nos dan una frase cristiana además de qué bueno. Pero la Biblia es lo que necesitamos. Que nos den Biblia sobre cómo vivir, sobre cómo lidiar con los problemas que tenemos, sobre lo que sea, necesitamos Biblia. Y ahora sí, por último, necesitamos orar todos los días, porque Dios nos conceda ese conocimiento. Hermanos, ¿cuántas veces usted ora a Dios? Porque Dios le dé cada vez más conocimiento de su palabra. ¿Cuántas veces usted ora, Señor, ayúdame a entender mejor tu palabra, ayúdame a entender mejor tu ley, ayúdame, Señor, a conocerte más íntimamente? Hay una oración que debemos hacer todos los días, yo la hago todos los días, y es: Señor, por favor, no me dejes ser un religioso, permíteme tener una relación verdadera contigo. Porque es muy fácil para nosotros convertirnos en religiosos. Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, eso es todo. Y no, ser cristianos es tener una relación con Dios que transforma toda nuestra vida. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos una vez más a través de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra y ser confrontados por ella, pero también, Señor, ser alentados por ella y desafiados por ella. Perdónanos, Señor, por las cosas que nosotros hemos hecho mal y que en las áreas donde hemos reconocido que no hemos hecho de Cristo tan central en nosotros. Te pedimos perdón cuando es así. Pero también te pedimos que nos ayude, Señor, a hacer de Cristo cada vez más central en nuestra vida, porque Él es central ya. Solo que tenemos que reconocerlo y vivir de acuerdo a eso. Por ello, Señor, ayúdanos a crecer cada vez más en el conocimiento de tu voluntad. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.